Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Davidó, este es el programa Espiritualidad Gráfica y vamos a hacer la lección número 46. Bueno, gracias por estar acá conmigo y espero que hayan visto la lección 45, la que es el problema de estar anestesiado, ¿no? Porque me pareció que es una lección muy poderosa y está relacionada con la lección de hoy. Em, Así que bueno, les invito a que miren la lección 45 después de mirar esta lección. Entonces, la lección de hoy se llama El dolor te demanda respeto. Generalmente yo sí grabo los jueves o viernes y hoy es martes, pero bueno, estoy siendo más auténtica con lo que siento en el momento. Hoy a la madrugada me levanté canalizando toda esta información que escribí y digo, bueno, es el momento de compartirlo ahora, ¿no? Está como más fresquito y así que decidí hacer el video martes, grabarlo hoy, así que no lo comparto hoy, lo compartiré mañana. Bueno, el tema se llama El dolor te demanda respeto. Y esto nació a partir de que eh, hace probablemente 3 días atrás apareció un dolor en mi espalda del lado izquierdo, baja espalda, de manera repentina. ¿No? O sea, no hice nada que digas, uy, me pasó esto, o me caí, o hice un movimiento brusco, no. Yo en el momento lo sentí cuando era como que esa energía se metió en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que esa energía se metió en el cuerpo porque, de modo metafísico, y ahora van a entender lo que les digo, a medida que les voy desarrollando, por eso es la lección, les voy desarrollando por pasos para que puedan entender a lo que quiero explicar. Es una información que llega a mí desde mi parte elevada para mostrarme qué parte necesito ver, qué parte ya tengo que dejar de anestesiar. Y por lo tanto, viene a modo de dolor físico. A modo de dolor físico, dije ahora, porque el dolor físico es la última manifestación de un dolor emocional, de un falta de alineamiento espiritual que necesita ser corregido. Em, Hay personas, cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles, están todos correctos. Pero las personas que resuenan con que están en este momento en un nivel de ascensión, en este momento, porque puede ser que para otras el nivel de ascensión sea en unos meses, unos años, pero los que se sienten en este momento conectados o los que ven el video ahora, quizá vean este video, no sé, en unos meses, unos años, pero en el momento que vean este video y están resonando con que están ascendiendo y ya saben que sienten que están ascendiendo por diferentes razones, em, esto les va a pasar, esto les puede pasar porque es parte de la transición a otra dimensión. No puedes entrar a otro portal, no puedes pasar por esa puerta cuando todavía cargas densidad. Entonces, esa densidad la tenés que pasar, la tenés que disolver antes de pasar por el embudo de la ascensión, de la otra dimensión. Y ahora ya les voy a explicar un poquito más cómo es esto. Así que, como les decía, me apareció de manera repentina y yo lo sentí en el momento como que se me enganchó ahí en la bajo espalda, ¿no? Entonces, cuando un dolor va así intencionado, va dirigido, como yo lo sentí, era como me estaba señalando algo, me estaba señalando una ubicación en particular para que yo indague ahí. Y eso es parte de lo que es la biodecodificación. La biodecodificación es lo que hace que el cuerpo, según dónde manifiestes el dolor o el malestar, tiene un mensaje para vos. No es para todos igual. Entonces uno tiene que hacer trabajo interno y cuestionar y hacer las asociaciones. Entonces yo los voy a guiar un poquito para los que están pasando por dolores en el cuerpo, están sintiendo estos dolores en el cuerpo físico. ¿Mm? ¿Cuál es la marca? Porque esto se vino a marcar acá. ¿Cuál es la marca que te viene hoy, ahora, para que la atiendas hoy? ¿Por qué? Porque estás lista, estás listo para ver esa marca. Si ya estás en el camino, estás despertando y estás ascendiendo y estás trabajando con tus cosas, no sos una persona que, mm, que tendés a evadirte los problemas, o si sos una persona que todavía te seguís anestesiando, o drogás o vas con alcohol, es muy difícil que puedas entender esta lección. Pero si sos de las personas que ya están
queriendo despertar y ver que el dolor tiene que ver con un dolor emocional o con algo que tiene que ser corregido a nivel espiritual, entonces esta lección es para vos, te va a ayudar mucho. Yo entendí que entonces este dolor era una señal para atender, para prestarle atención. Ahora, por eso se llama, el dolor te demanda, porque no tenés otra opción. El dolor, cuando vos estás dolorido o dolorida, no puedes seguir la vida como si nada, porque te impide, hay un impedimento. Entonces, por eso es una demanda. No puedes escaparle, a menos que lo anestesies o tomas medicamentos o píldoras que te van a seguir manteniendo en el mismo lugar. No hay ningún tipo de cambio y no hay ningún tipo de utilizar, digamos, el regalo que te trae el dolor, que es que descubras eso que todavía lleva densidad, eso que todavía lleva una ilusión y una falta de verdad. Em, entonces, no te va a permitir hacer la corrección que es necesaria para tu ascensión y para tu elevación de la conciencia. Entonces, el dolor físico demanda, ¿m? Eh, porque está interrumpiendo tu vida y es muy difícil de ignorar. Ahora, la diferencia de un dolor emocional es que muchas veces el dolor emocional es más fácil camuflarlos con las identidades del ego, con bajarle, digamos, la intensidad a lo que te está pasando, engañarte a vos mismo o vos misma, pretender que no está, digamos, taparlo y no querer cambiar, entretenerte, distraerte, etcétera. Es como más fácil camuflarlo, pero lo que pasa es que cuando hay algo que está fuera de alineamiento y en baja frecuencia, cuando vos no le prestás atención a ese dolor emocional, llega, va a ir al dolor físico, porque ahí no tenés opción que escucharlo. Acordate que el cuerpo habla lo que la mente calla. ¿No? Y eso lo que tenemos que entender, lo que es lo holístico de la comprensión de quiénes somos los seres humanos. No somos un avatar, no somos una identidad egoica, un personaje que solo sirve para tener un rol acá en la tercera dimensión. Tercera dimensión, la Matrix está desarmando, por eso hay mucho dolor para soltar estos personajes, estos roles egoicos que tenemos, porque solo funcionan en la Matrix y la Matrix está desarmando. Entonces, por eso es tan importante entender que los dolores y los duelos vienen del personaje, no de realmente quién sos. No le tengan miedo a enfrentarlo. ¿Mm? Así que bueno, si vos por alguna razón, como decía, anestesiaste tu dolor emocional, no vas a poder hacerlo con el dolor físico, a menos que te pongas medicamentos, que no, igualmente te obtendrán más allá por un tiempo, pero vas a estar dependiendo de un medicamento, no de tu fuerza, no de tu poder, donde tu poder y tu verdad no existe, el desbalance y no existe la enfermedad y el dolor. ¿M? Entonces, el dolor, ¿qué hace? Demanda. La palabra creo que se acuerda, el dolor demanda. ¿Qué es lo que demanda el dolor? A modo general, a modo general, el dolor te demanda respeto, ¿m? Dejar de aguantar aquello que estás aguantando, que te respetes a vos mismo, a vos misma. El dolor demanda cuidado, autocuidado, atención a aquello que no estás prestando la atención. ¿Qué áreas en tu vida no te estás atendiendo y estás descuidando? ¿Qué áreas de tu vida estás viviendo de modo acelerado donde no te das tiempo para respirar, para descansar y para darte una pausa? ¿Mm? ¿Qué demanda el dolor? El dolor demanda protección. Te está pidiendo que pongas límites, que digas no a aquello que estás diciendo sí y que no tenés ganas de decir sí. Aquello que estás, eh, digamos, um, la palabra sería, no, sí, la palabra es comprometiendo con eso que no te querés comprometer, ¿no? Que te está fallando a vos mismo, a vos misma. El dolor demanda acompañamiento. El proceso del dolor hay que acompañarlo. No es cuestión de anestesiarlo, no es cuestión de taparlo, no es cuestión de entretenerte, distraerte con la televisión o con otras actividades. No, acompañalo, sentilo. Estate presente, sé testigo de ese dolor, porque justamente lo que quiere es como tu niño interior que está pidiendo que ser escuchado, escuchada. Entonces, sé un gran compañero de esa parte tuya que estuviste tapando y estuviste negando.
El dolor, ¿qué más demanda? Demanda reflexión, demanda que vayas hacia adentro y empieces un proceso de indagación, el poder de la indagación. Uno de los símbolos del manual, conectate con tu alma, si no lo tenés, ya les recomiendo que lo vayan y lo compren porque tienen mucho para practicar acá y les va a ayudar a trabajar con emociones, los va a ayudar en el despertar de la conciencia, eh, los va a ayudar en todo lo que es el autoconocimiento, el autocuidado, el amor propio, retomar el control de su vida. Y uno de los símbolos es el poder de la indagación, ¿no? Una de las herramientas también. Cada símbolo es una herramienta. Así que, porque cuando ustedes sienten esa curiosidad y empiezan a indagar de dónde podría ser que viene este dolor, empiezan a conectar, empiezan a ver por qué acá, qué significa acá, la biodecodificación, qué es una parte derecha del cuerpo, la parte izquierda, empiezan a hacer esas preguntas donde empiezan a atar los cabos, los dots. Ahora vamos a seguir hablando de esos pasos, ¿no? Em, ¿Qué área de mi vida en este momento siento que me resulta más difícil de sentirme libre, de sentirme abundante, de sentirme sin culpa, de sentirme sin vergüenza? Entonces empezar a identificarla por separado, aunque todavía no hagan la conexión con la parte física, pero empiezan a saber que hay partes en su vida que están fuera de alineamiento, donde ustedes no se sienten completamente felices. El dolor demanda. ¿Qué más demanda el dolor? El dolor te va a demandar coraje. Coraje para que vos enfrentes aquello que le estás escapando, aquello que le estás evadiendo, aquello a lo que le tenés temor, aquello que le das mucho poder a la parte egoica, al miedo. ¿M? Entonces, te demanda que seas valiente. ¿Qué más te demanda el dolor? El dolor te demanda cambio. Te va a demandar y te va a pedir que hagas un cambio en tu vida, que hagas un ajuste para que ese dolor se empiece a disipar. Ustedes lo van a notar. Si hacen el cambio y si hacen el ajuste y si son conscientes de ese patrón, que saben que es un patrón egoico, un personaje egoico, que ya no les sirve más, ya les voy a dar unos ejemplos de qué significa eso, si alguno no lo entiende. Eso es lo que tiene que cambiar. Recordar que no son esos personajes y que no tienen por qué aguantar cosas o hacer cosas para alimentar al personaje, ¿m? Que tiene una historia, un rol en la Matrix. Entonces, ¿qué más les pide? ¿Qué más les demanda el dolor? El dolor les demanda una corrección. Hay una corrección. Hay algo que en su vida está desalineado. Hay algo en su vida que no está escuchando los mandatos de su corazón, que hay una falta de coherencia con lo que sienten, lo que hacen, lo que piensan o lo que dicen. Entonces, el dolor demanda esa corrección, que la busquen. ¿Dónde es que yo no estoy siendo sincero conmigo mismo? ¿Mm? El dolor demanda autenticidad, ser auténtico. Para ser auténtica tenemos que discernir. Y discernir es un estado muy elevado, una aptitud del despertar de la conciencia, porque se confunde muy fácil hay personas que entienden, clasifican, pero pierden el centro de quiénes realmente son. Cada uno de ustedes es diferente, tiene una pieza del rompecabezas. Entonces, para discernir, no podés dejar de lado tu pieza del rompecabezas. Tenés que ser auténtico con vos mismo, tenés que ser verdadero y compasivo con lo que vos sentís. No le bajes el volumen a las cosas que te molestan, porque entonces las empezás a anestesiar. Y, y acá viene tu necesidad, tu oportunidad para corrección. ¿M? Entonces, sea auténtico, discerní, aunque sea doloroso. Y puede ser muy doloroso, porque vas a ver cosas que quizás no te gustan. Y cuando algo no te gusta, tenés que hacer el cambio, tenés que hacer la corrección, a menos que, bueno, que digas que no le prestes atención al dolor, porque el dolor te va a demandar a que hagas algo, te va a demandar respeto. Pero si vos no haces esa invitación a la corrección, entonces el dolor va a seguir continuando y puede seguir continuando de diferentes maneras, eh, pero no lo vas a deshacer. Entonces, el dolor demanda porque la ascensión es inevitable y muchos ya están más cerquita de la puerta. A todos les va a pasar a medida que van ascendiendo. Eh, entonces, el dolor te va a invitar
a que hagas lo que tengas que hacer para seguir el proceso de la ascensión a la quinta dimensión. ¿Mm? El dolor demanda porque el dolor te va a llevar a la profundidad. La profundidad es la profundidad del problema, la profundidad del dolor. La profundidad del dolor es la raíz del dolor y la raíz del dolor es holística, es metafísica. No es lo que vemos en la Matrix. Ahora les voy a hacer un gráfico, ¿no? Vamos a hacer ahora el gráfico. Vamos a suponer que tenemos acá el dolor, ¿no? La comprensión del dolor, según la Matrix en la 3D, es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solo ve el dolor físico y cuando alguien... Esto funciona una persona que entiende el dolor desde la Matrix, desde la tercera dimensión. Vos le decís, si me duele esto, ¿qué te pasó? Lo primero que va a contestar es que te va a dar una explicación de lo que le pasó a nivel físico, a nivel limitado. Me pasó esto porque, no sé, jugué al tenis y hice este movimiento y me pasó esto. Me pasó esto porque me caí y me tropecé. Claro, está bien, todo eso tiene una explicación lógica y es una explicación dentro de la Matrix, porque la Matrix no te muestra la conexión con otro patrón, con otra dimensión, perdón. No te muestra que el dolor está conectado a algo emocional, energético, espiritual. ¿Entendés? Estas son otras dimensiones que van más allá de lo que vemos, más allá de lo físico. Entonces, el verdadero dolor, perdón, el verdadero dolor viene de otro lugar. Se manifiesta en lo físico, en la tercera dimensión, en lo físico. Pero si lo queremos resolver y sacar de raíz y entender que no existe en otras dimensiones, tenemos que entender que viene de otro lugar. Entonces, la pregunta que quiero hacerles ahora es, ¿por qué aparece el dolor? ¿Por qué aparece el dolor? El dolor aparece para que le prestemos atención. Es un llamado del alma. Recuerden que les dije, es un llamado que viene de otra dimensión, es un llamado del alma que pide una corrección. Si vos te mantenés corrigiéndolo con problemas de ir al doctor, lo que te dice el doctor, los medicamentos, porque te pasó esto, viendo toda una explicación física, no vas a entender el verdadero mensaje del dolor, que es una corrección espiritual, para poder ascender a otro plano, ¿no? Y como les decía, ¿por qué el dolor viene ahora, en el momento ahora? ¿Y por qué me apareció a mí ahora? Yo esto siempre les digo, cuando yo hago una lección de explicación de espiritualidad gráfica, son cosas que yo las verifico en mi vida y las entiendo, las proceso y las puedo compartir con ustedes. Si no, sería muy difícil que pueda compartir algo solo porque lo lea en un libro o porque lo escucho a otra persona. Entonces yo lo verifico en mí y comparto mi experiencia. Esto es mi experiencia. A las personas que le pueda servir mi experiencia, bárbaro. Y si no, no importa. No necesitan escucharlo. Em, ¿Por qué nos pasa a los que estamos listos para ascender ahora en este momento, preciso momento que están escuchando el video? Porque es ahora cuando hay que hacer trabajo doloroso. Ahora hay que hacer el trabajo doloroso de pulir el diamante, de sacar esas capas que no te pertenecen, ¿m? De dejar de anestesiarte, de no tenerle miedo a los procesos dolorosos. Es ahora ese momento. ¿Por qué? Cuando yo digo anestesiarme, ¿no? Que lo vi en la lección 45, cuando nos anestesiamos, ¿qué es anestesiarse? A ver, la parte, anestesiarse, siempre los que me siguen saben que yo hablo de manera metafórica, porque para mí es mucho más poderoso. La metáfora tiene mucha más simbología, es mucho más fuerte para comunicar un mensaje. Todo lo que es entretenerte, distraerte con cosas, no hablar de temas que tenés que hablar, tomar pastillas, tomar alcohol, estar siempre viendo televisión, estar siempre, eso es anestesiarse, eso es no tener tiempo para ir, estate con vos mismo o vos misma y irte a la cueva para reflexionar. De paso les digo, la cueva es también, la cueva es uno de los recursos que ofrece el manual, donde nos invita a reflexionar, ¿no? Tenemos que tener ese espacio, si no nos damos ese espacio para reflexionar y para encontrar
la información que puede canalizar en esos momentos de conexión, de ver de dónde puede venir ese dolor y qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfrentar para poder seguir avanzando en el proceso de la ascensión. ¿Mm? Entonces, recordamos que el dolor, ¿a qué viene el dolor? Que te demanda respeto. El dolor, perdón, te va a invitar. Te va a invitar a que te corrijas. Es una corrección espiritual. Corrección espiritual significa todo aquello que está perdido en el rol del ego, el personaje egoico, necesita corregirse, necesita recordar quién es, la verdad de quién es. Entonces, eso es la corrección. ¿Qué es lo que no estás viendo de vos? Que te parece en el miedo, que te parecen que te crees que sos inseguro, insegura, que te crees que sos escaso o escasa, que te crees que no vas a poder, que te crees incapaz, em, que te crees que hay otros mejores que vos, te crees que tenés que hacer cosas para que te vean, que te crees que necesitas aprobación para hacer vos lo que querés hacer. Todo eso son los personajes del ego, ¿no? Y eso es lo que la invitación a la corrección. Vamos a ver ahora cómo empezamos a hacer esta corrección. Yo les voy a dar unos pasitos. Paso número uno sería, lo primero que tienen que hacer es salir de la comprensión que el dolor, cuando tienen un dolor físico, le den una explicación solo a qué es físico y que se la crean. O sea, me pasó, tengo este dolor porque hice este movimiento, justo me agaché. Tuve este dolor porque, no sé, vengo lo que sea y ya vino este dolor. O comí, yo qué sé, azúcar, mucho azúcar, entonces me vino la cara. Está bien. Eso también puede ser, porque ahora vamos a ver por qué. O sea, es parte del todo, no es que hay que sacarlo del todo, porque ahora vamos a ver, pero vamos a ver por qué. Pero todo tiene un entendimiento, en este caso energético, lo del azúcar. Ahora vamos a ver. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprender que el dolor no es físico. Tenés que salir de la matrix. Tenés que salir de la trampa matrix, ¿ok? Que es una explicación física del dolor. Número dos, conectar los dots, ¿ok? Entonces ponemos pasos. Número uno, salir, explicación, matrix, de lo físico, del dolor físico. Número dos, conectar los puntos, los dots, ¿ok? Es un proceso doloroso, pero para conectar los dots tenés que indagar, tenés que ir hacia adentro. Y se indaga poco a poco, porque mucha gente pone resistencia, da miedo indagar, da miedo ir hacia adentro y ver qué nos pasa, qué nos molesta en nuestra vida cuando estamos acostumbrados a estar anestesiados. Entonces, siempre se hace desde el amor, con mucha compasión y con un pasito que puedan hacer, un pasito a la vez. No se esfuercen, porque si no vuelven, cuando se esfuerzan de más, se van a querer proteger, se van a escapar y se van a querer anestesiar. Entonces, con mucha compasión, respetando sus tiempos. ¿M? Entonces, entendiendo que cuando van a conectar los dots, tienen que ir a enganchar con las emociones. Las emociones es otro plano y tiene una frecuencia. ¿M? Es el plano emocional. Y la pregunta sería, ¿qué me duele? Pero no a lo físico, ¿qué me está doliendo? A nivel emocional. ¿Qué es lo que estoy aguantando y no quiero aguantar? Pero elegí aguantar, por lo que sea. Elijo aguantarlo, pero a mí me hace mal esto, me duele, me molesta. ¿M? Si la palabra la pueden cambiar, dolor, puede ser aguanto, me molesta, me acostumbré, me anestesié, todo eso va dentro del dolor. ¿Ok? Donde yo no me siento abundante, porque tengo pensamientos que duelen o pesan, o me hacen sentir chica o escasa, o que no puedo, o me impiden, limitaciones. Todo eso entra del dolor. Donde yo no me siento o no me siento, donde no me siento amado o amada, donde yo no me siento respetado o respetada. Todo eso te va a llevar a que te conectes con el plano emocional. ¿M? Conectes los dos al plano emocional. Ya empezamos a ver una conexión de lo físico a lo emocional. ¿Ok? Ahora, vamos a, ¿qué más? Entre lo emocional. Ponemos, otra de las preguntas sería, ¿qué es aquello que yo no me atrevo a cambiar? ¿Qué es aquello que yo no me atrevo a soltar?
¿Qué es aquello que yo no me atrevo a hablar, a pedir? ¿Qué es aquello que yo no me atrevo a ver? Porque es doloroso. ¿Qué es aquello que yo no me atrevo a confrontar? ¿Mm? Y recuerden que ustedes siempre, vamos a hacer otra lección acá, eligen. Ustedes eligen. Nadie los obliga a elegir. Entonces, si ustedes quieren ser víctimas de una situación es porque ustedes eligen estar en una frecuencia baja de la tercera dimensión donde se sienten víctimas y donde eligen anestesiar porque piensan que no tienen otra opción. Entonces, cuando ustedes anestesian su dolor, están en una frecuencia baja. Están tapando lo que les ocurre. Acá la invitación es a indagar, a ir hacia adentro. ¿Qué me molesta? Y mirarlo a los ojos. Ser testigo. Ser tu propio testigo de lo que aquello te molesta. La otra opción es, yo elijo ver la verdad y ver la verdad y escuchar la verdad, confrontar la verdad de eso que me está doliendo y voy a acompañarme en este proceso doloroso. No lo voy a evitar el dolor, yo no dije evitar el dolor, no lo voy a anestesiar. Voy a acompañarme en un proceso. ¿Y por qué digo un proceso? Porque es un proceso, es una cosa que una emoción. El momento que lo empiezo a sentir y lo empiezo a indagar y lo empiezo a trabajar, se va a deshacer y va a desaparecer. Pero si yo lo tapo, va a quedar ahí. Entonces, el proceso doloroso lo tenemos que transitar. ¿Mm? Acá sería ver la verdad del dolor. Esas son las dos opciones que tienen. O la tapan la verdad o la ven y la sienten. Número 3. Paso número 3. El paso número 3 son los eventos dolorosos nos enseñan sobre nosotros. Esos eventos que son dolorosos siempre nos van a hablar de algo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que corregir. Ya no es el otro hizo esto, o esta situación me causa esto, o lo que pasa fuera del mundo me causa a mí esto. No. Lo que te lleva a ver, y para que vos encuentres tu respeto, es entender de que la corrección es algo que vos elegís aguantar y algo que vos elegís ver de una manera y algo que vos elegís seguir anestesiado o conectado con ese personaje de la Matrix, que es otro aspecto que a trabajar, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto espiritual. Pero vamos a hablar ahora seguramente más del aspecto energético. Entonces, todo dolor y evento nos enseña sobre nosotros. ¿Dónde nosotros, en qué área necesitamos pulirnos y corregirnos? Y las experiencias de vida, las historias, las situaciones que se nos presentan en nuestra pantalla que proyectamos desde nuestro ser superior, que ya lo voy a explicar en otra lección, que conoce todo nuestro y conoce dónde estamos perdidos. Entonces, cuando nosotros en nuestra pantalla, en lo que vemos, en lo que nos pasa en nuestra vida, en los eventos, situaciones, etcétera, historias, em, entendemos que eso es para que nosotros podamos practicar, pulirnos, practicar la corrección, practicar aquello que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que enfrentar, aquello que nos da miedo, aquello que nos duele. ¿Mm? Cuando nosotros nos anestesiamos, perdemos la oportunidad de esa corrección. Bueno, como tenemos que trabajar nosotros, tenemos que ver cuáles son esos patrones nuestros, esos personajes, identidades egoicas que tenemos para funcionar en la Matrix, para funcionar y sobrevivir en la Matrix. ¿Mm? ¿A qué es eso que lo hacemos lindo cuando no es tan lindo, ¿no? Para seguir funcionando en la Matrix. ¿Dónde perdemos nuestra autenticidad? Entonces, les voy a hacer ahora, vamos a borrar esta, a ver si tengo que hacer. No, me lo voy a hacer acá. Sí, acá lo veo, otra bifurcación ahí. Frecuencia alta, cuando son auténticos. Están actuando de manera auténtica. Tienen situaciones en la vida y actúan desde la verdad. Son coherentes. Dicen algo y actúan acorde a lo que dicen. Piensan algo y actúan acorde a lo que dicen. Hablan cuando sienten algo que quieren comunicar. Tan serios cuando no tienen ganas de reírse.
no aguantan lo que no quieren aguantar. Ponen límites sanos, se respetan. El dolor demanda respeto. Ahora, la frecuencia baja, ¿cómo sería? En la 3D, cuando alimentamos a los personajes egoicos, que son las identidades que nosotros tenemos, los roles que ejercemos en la 3D. Un ejemplo sería, no voy a entrar en todo, por ejemplo, si yo soy una persona que para funcionar en la 3D necesito estar en el spotlight, ¿no? Necesito que para hacerme valer y para yo ser importante, necesito ser mirada por los de afuera, que me aprecien, que me aprueben, que me admiren, ¿no? Eso es un personaje. ¿Por qué es un personaje? Porque está alimentando una carencia, una mentira. Una carencia que dice que si el de afuera no me aprueba, o no me admira, o no me dice qué bárbara que soy, por ejemplo, yo me siento que no valgo. Y esa es la mentira, por eso es un personaje egoico, que solo sirve para la 3D. Pero cuando yo me corrijo, en el plano espiritual, yo no necesito que el otro me apruebe para yo ser auténtica. Yo puedo ser quien soy y si a la otra persona le gusta no, ya no me deja de afectar, porque yo estoy vibrando algo, yo estoy siendo yo misma y eso es lo que me da mucha paz. Y es una sensación que se siente, no es algo que uno de afuera lo entienda. Uno adentro siente que tiene mucha libertad, mucha paz y mucha vibración. Y cosas lindas pasan en la vida. Muy importante entender que estos personajes egoicos van a hacer lo posible para sobrevivir en la Matrix. Se está desarmando, por eso hay mucho dolor también, porque hay que soltar y estos personajes se van muriendo. Y ya voy a hablar un poquito más de otros personajes. Bueno, estamos en creo que estamos en el número, bueno, 3. Los eventos dolorosos, dijimos, ¿no? Los eventos dolorosos tienen que ver, las situaciones en nuestras vidas, en nuestras pantallas, tienen que ver con nosotros. Nos ayuda, están ahí para que nosotros practiquemos en identificar los roles que utilizamos en la Matrix para poder desarmarlos y dejarlos morir. Están ahí para identificar los personajes, para identificar el dolor físico que tiene el avatar es físico y solo viven acá, solo viven acá, no existen en otro plano, son ilusión. El ego, recuerden, es el que le da una explicación al dolor físico y el personaje del ego lo que hace es tapar tu verdadera identidad. Es un disfraz que llevas, un traje que llevas que anestesia tu inseguridad. La persona que busca admiración constantemente, están admirados, se viste de una manera, habla de una manera para ser centro de atención, es porque en el fondo está perdido, se olvidó de que es todo, de que es reconocido, de que es visible. Entonces está devorado por un personaje egoico que le hace sentir que es invisible y que necesita hacer todo eso para ser aprobado. Entonces se perdió en esta dimensión. Bueno, em, esto sería todo densidad que no puede entrar en el embudo de la ascensión, donde llega un momento que llegas al portal, la densidad no pasa por ese portal, es un filtro, actúa como un filtro. Por eso es tan importante entender esto. Y si no estás listo, si no, es porque todavía no estás listo para hacer ese salto cuántico. Y está todo bien, porque estamos todos a diferentes procesos, diferentes niveles, no hay mejor, no hay peor. Simplemente hay que em, respetar los tiempos de cada uno, ser amoroso con uno mismo. Ahora voy a ir a la segunda pregunta. Quiero borrar esto. Vamos a borrar esta parte de acá. Segunda pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué viene el dolor ahora, no? A ver, no, pero acá está mojado. Vamos a ponerlo acá. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del dolor? ¿Por qué es tan importante atender esto ahora? Atenderlo. Y entenderlo ahora. Atenderlo y entenderlo. Porque, como les decía, el proceso de ascensión, ahí lo ven, ok, la ascensión, cada vez se hace, vamos ascendiendo, 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 vienen las lecciones, cada lección, recuerden la lección que yo les dije, les hablé de los test, vienen a la superficie, bueno, cada lección
viene con test que viene a la superficie. Todas las sombras vienen a la superficie. Todas las sombras van a venir a la superficie. Las sombras son las densidades, las sombras son las partes, aspectos nuestros que no nos gustan o nos dan miedo ver o atender. Pero van a venir, si quieren ascender, van a venir a la superficie para que la vean y para que lo desarmen. Y la prueba, a medida que vas ascendiendo, hay un portal para que la puerta ya se abra a la quinta dimensión. Si hay pendiente, si hay densidad pendiente, no puede pasar. Y hay que mirarla, hay que procesar ese dolor, la densidad, ese dolor, de dónde viene. Está ahí para ayudarte, no está ahí para hacer un impedimento. Lo importante es que entiendan que es inevitable. Es inevitable que si quieren ir a la quinta dimensión no puedan traspasar este paso. No se puede traspasar. Tenés que dejar las cargas, tenés que dejar todo lo que sea densidad. Y cada persona tiene sus tiempos, y no tiene que ser ya tu tiempo, no tiene que ser tu momento. Eso es lo más importante que tenés que entender. Puede que tu momento no sea ahora, y está bien, no te des con un caño. ¿Eh? Eh, Cuando uno pasa a la otra dimensión, ya no existen los personajes egoicos, ya no existe el víctima. Eso no es parte del lenguaje de la quinta D. Bueno, entonces, como dijimos, los eventos dolorosos que van a ocurrir si ya estamos cerca de la puerta, del portal, ¿cómo ayudarnos? ¿Cómo acompañarnos? ¿Cómo acompaño ese proceso doloroso? Vamos a poner el punto número 4. Para acompañar un proceso doloroso, y si ya estamos listos a entrar a la quinta dimensión, porque ya tenemos que entender el mundo de la energía, ¿no? Porque si no, no sería, es como que son dos mundos diferentes. El mundo energético. Cuando el mundo cuántico es un mundo energético. Y cuando entendemos que todo es energía y todo se convierte a la energía, para hacer este proceso doloroso tenemos que ser muy atentos, cuando ya estamos cerca del portal estoy hablando, a qué es eso que yo estoy consumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que consumo? Y cuando yo digo que consumo a nivel energético, cuando ya estoy cerca de la otra dimensión, yo no hablo comida, consumir televisión, lo que veo, o sea, no hablo solo de la comida, vamos a decir eso, o del alcohol, o de la droga, yo no hablo de eso. Eso es muy 3D. Cuando hablamos de consumir, se habla a nivel energético. ¿Consumís sol, la energía solar? ¿Consumís la energía de la Tierra? ¿Consumís lo que mirás, lo que mirás en la televisión o en cualquier lugar? ¿Son cosas que te hacen sentir bien? ¿Tiene una frecuencia alta o frecuencia baja? ¿Qué tipo de energía o frecuencia estás consumiendo? ¿Consumís alimentos que te van a bajar la frecuencia o subir la frecuencia? ¿Consumís espacios o estás con gente que te hacen sentir mal o te hacen sentir que donde vos te sentís bien que fluís? ¿Consumís relaciones que tienen una frecuencia baja, donde la energía no fluye, donde estás en sufrimiento? Eso, a ese nivel vos ya tenés que hablar con el vocabulario de la frecuencia vibratoria. Tenés que entender que todo es energía. Y la quinta D es un plano energético, ¿no? Está la frecuencia alta, que es la energía de la abundancia, ya no existe la escasez, alegría, las cosas fluyen, no hay obstáculos. Y acá la frecuencia baja, donde te sentís el víctima, donde hay escasez, donde no sos merecedor, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay problema, donde hay miedo, etcétera. Todo eso es parte de esta dimensión. Para pasar, hacer el paso completo y definitivo a la quinta dimensión, pasar el portal, no solo por momentos, hay que hacer las últimas pruebas. Y hay que entender de frecuencia. Em, por eso, para entender de frecuencia, la pregunta que nos tenemos que hacer es, que es básica, es ¿cómo me siento en cada momento? Empezar a discernir cómo me siento, cómo te sentís, porque el sentimiento tiene que ver con la emoción y la emoción tiene una frecuencia vibratoria. Si vos te sentís mal, si tenés miedo, si tenés, digamos, si tenés miedo, si tenés frustración, si tenés rabia, bueno, tenés que mirarlo y tenés que hacer la corrección. No digo que no lo sientas, justamente son las formas para que vos puedas hacer la corrección, son los medios, entonces sí hay que mirarlos, pero no para seguir en lo mismo, sino para recibir el mensaje y hago una corrección, sigo. O sea, ya es, ya es un trabajo despierto. El despierto sabe que
La emoción, trae un mensaje, lo miro, no le tengo miedo, lo confronto, hago la corrección. Eso es lo que hace el que va haciendo el camino al despertar de la conciencia y quiere ascender. Bueno, les quiero hablar un poquito de lo que hace, igual vamos a seguir, estamos en el punto 4. El manual. El manual de la Conectate con tu alma, escrito por mí, que comparto mucho la información que yo canalizo, que la pude poner, mucho pude poner en este libro, para que los ayude, para que los beneficie, para que los ayude a vibrar alto, para que los ayude a vivir en paz, a mejorar sus relaciones, recuperar el control de su vida y sintonizar con el mundo anterior. Todo esto ofrece herramientas, los símbolos. Y cada símbolo funciona como un portal. Como acá les hablo el portal del quinto D. Son portales de la quinta dimensión, porque cada símbolo simboliza una puerta que te invita a que vos reflexiones en esa área. Y cada área te va a ayudar a despertar, a darle diferentes miradas, diferentes perspectivas, según el símbolo, para que puedas corregir y para que puedas elevar tu frecuencia vibratoria. Entonces, la invitación del portal es a que empieces a reflexionar, a que mires qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo confrontar, para que lo aceptes, si es que quieres pasar a la quinta D, y si no, para que digas, bueno, no estoy lista, o prefiero seguir anestesiado, no me animo, no es mi momento, pero son elecciones conscientes también. Y a veces quizá no es el momento ahora y quizá en 3 meses sí sea el momento, porque ya estás siendo testigo y ya tenés un montón de sabiduría que te brinda el manual, frecuencia de conectarte con tu alma, donde te empieza a mostrar y a brindar sabiduría para que vos puedas elegir. Y te da también actividades y herramientas para que las puedas poner en práctica, ¿no? Em, porque si estás en la 3D o no ascendés a la quinta D, es porque quizás no estás listo. Decís, no estoy listo para cambiar. No puedo soltar este personaje que toda la vida lo tuve y me ayudó a seguir avanzando. No, no estoy lista, no estoy listo. Entonces, también pueden dejarlo así. El manual, como recurso, como guía, no te va a presionar nunca, simplemente te va a guiar y te va a ayudar a que te entrenes, te va a dar herramientas para que vos practiques, te entrenes, no para presionarte, para obligarte a hacer cosas en determinado momento. Si elegís confrontar, bárbaro. Ahora, vamos a ir al número 5, punto. Dijimos, primer punto, salir de la explicación del problema del dolor, lo que es físico. Conectar los dos es conectar con el área emocional. Eventos dolorosos, lo que te duele, los eventos que te ocurren es porque te hablan de vos a un patrón que tenés que corregir, por eso lo estás proyectando. Entender que todo es energía y que para seguir ascendiendo tenés que cambiar, ver que consumís a todo nivel, para elevar tu frecuencia vibratoria. Tus pensamientos también tienen una vibración. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando el miedo? Vas a frecuencia baja. ¿Estás todo el tiempo dándole a la preocupación? Vas a vibrar bajo. Entonces, eso también es parte de lo que estás consumiendo a nivel mental. Número 5, que sería ir a la raíz del problema, que es la raíz del problema doloroso, la raíz del dolor es espiritual. ¿Ok? El plano espiritual. ¿Por qué la raíz del dolor es espiritual? Porque nos habla de que si estás sufriendo dolor porque te perdiste en el mundo del ego, te perdiste en el personaje, en la identidad que te crees que sos. Y es mucho más difícil desarmarlo y darte cuenta, porque algunos están tan perdidos en la tercera D que no saben que son mucho más que eso. Pero eso lleva cuando el despertar se despierta cuando se despierta. No hay una ley de cuándo. Pero uno con todos estos ejercicios, todo esto va ayudando que uno vaya ayudando a despertar. Em, los personajes que vos adoptaste para vivir en la 3D, inclusive tu nombre, tu cultura, todo eso son personajes en la 3D. Todo eso, eh, para ascender, en algún momento los tenés que soltar. Tenés que entender que sos mucho más que ese personaje. Tenés que entender que sos pura fuente, que sos pura divinidad, que sos puro amor, que vibrás en alto y tenés que soltar el falso ID, el falso ego, tu falsa identidad. Y eso es doloroso, porque lo tuviste toda la vida, estuviste acostumbrado a tener ese traje, ese disfraz toda la vida. La gente te conoce con ese disfraz. Sobreviviste desde chiquita con ese disfraz. Entonces, el problema es que en la quinta D la puerta se cierra para los disfraces y para los personajes egoicos. Em,
Como te decía, uno de los símbolos que está bueno para practicar y utilizar es el de la cueva. La cueva te invita a ir hacia adentro para hacer este trabajo interior, para canalizar y para empezar el proceso de acompañar ese dolor y de la transformación. ¿Qué es un proceso? Un proceso no se fuerza. Entendemos que el proceso no se fuerza. Un proceso no se escapa. Y un proceso no se controla. No lo puedes controlar. Lo único que puedes hacer con tu proceso es acompañarlo, estar presente y ser auténtico, ser honesto con vos mismo, ser humilde. ¿M? No trates de defender ese personaje egoico que siempre le cuesta mucho la humildad. Por ejemplo, un personaje como la sábelo todo, el sábelo todo, le falta la humildad de decir, bueno, yo puedo saber mucho en una área y puedo ser muy bueno en esta área, pero eso no quiere decir que sepa todo en todas las áreas y eso no quiere decir que no me pueda abrir a otras perspectivas, a otras opiniones y escuchar de otros para abrir mi mente, porque si no, el sábelo todo termina siendo una mente cerrada, se empieza a cerrar y en vez de, digamos, tener toda la sabiduría que te brinda la quinta dimensión o tu divinidad, te parece en ese personaje egoico de que te crees que te la sabes todo, ¿no? Eso también es un personaje egoico. Y le falta la humildad, por supuesto. Entonces, los procesos son dolorosos, pero tienen que hacer su recorrido. Los procesos son dolorosos, pero pasan, se mueven, porque es una emoción en movimiento. Recuérdense que la emoción es una energía en movimiento. Entonces, cuando lo sentimos, no va a pasar nada, va a ser su recorrido y vamos a decodificar. Pero si no lo sentimos, si lo anestesiamos, va a quedar ahí estancado y seguimos en un mismo lugar, nada va a cambiar. ¿Qué es importante? Ser testigo de tu proceso, ser testigo de tu dolor, ser compasivo y no juzgarte. ¿Qué pasa con el proceso? Sanamos la herida con amor. Por eso es doloroso. Cuando hay dolor es porque hay un tiempo para sanar. No puedes ir a correr cuando tienes una pierna que está lastimada. Hay un llamado a parar, a desacelerarte, a atenderte, a cuidarte, a mirarte. ¿Qué es lo que estás necesitando? Y esto llevarlo a nivel plano emocional y el plano espiritual, plano mental, ¿no? ¿Dónde estás sufriendo? Si sentís dolor, ganas de llorar, llorá, porque eso también es parte del proceso, de sentir el dolor. Liberalo, llorá, pataleá, sacalo. Respetate, respetá el dolor. Cuando respetás el dolor, te respetás a vos. Atendelo, tratate bien, tratate con amor, como cuando tratás una herida, no la vas a poner el dedo en la llaga, ¿no? La vas a tratar con mucho cuidado. Darte el espacio para recuperarte. Cuando alguien tiene un dolor, una herida, se da el espacio para recuperarse. Un dolor emocional también. Tenés que ir a la cueva, ese símbolo que te da el manual, conectate con tu alma, justo un símbolo para que vos vayas a sanar. Date el espacio para recuperarte, un espacio de introspección. Es el poder de la introspección, que muchas veces en la 3D, lo que hace la 3D intencionalmente es quitarnos ese poder, ese espacio para reflexionar y conectarnos con la verdad de quién somos, ¿no? Nuestra divinidad. Por eso Egolandia, ¿no? El primer programa, la lección número uno de Egolandia justamente es eso, es la Matrix, que es una programación de entretenimiento y distracción para que no podamos hacer nuestro trabajo de introspección, de ir hacia la cueva. Necesitamos estar presentes con esa herida, con ese dolor. ¿M? Confiar en el proceso es muy importante, porque cuando estamos en dolor pensamos que no va, que va a seguir ahí para siempre. No, confíen que se va a mover, siéntanlo. Y van a observar poco a poco que a medida que van haciendo los cambios y las correcciones que demanda el dolor, ¿no? Demanda respeto, demanda que cambies cosas, demanda que pongas límites, vas a ver que el dolor va a ir poco a poco desapareciendo. A medida que te va a ir revelando la verdad, ¿no? A medida que vas ajustándote y vas soltando los patrones y los personajes que llevaste hasta ahora. El dolor te va a revelar el personaje que debe morir, el que tenés que dejar morir. El dolor te va a revelar las sombras. El dolor es un duelo, porque vas a dejar morir estos personajes que llevaste toda la vida.
te va a revelar las sombras que dijimos antes. Las sombras es todo eso que no querés ni ver. Dejémoslo escondidito porque es muy feo. Pero te lo va a revelar. Te va a revelar las áreas que todavía seguís atrapado o atrapada y que no estás libre. Donde hay una necesidad de corrección. Donde no te permitís disfrutar, donde no te permitís ser abundante. Entonces, cuando vos identificás el área en tu vida donde eso está limitado, donde está en densidad, ahí puedes empezar a identificar al personaje, el ego. Ahora les voy a dar un ejemplo. Em, por ejemplo, como les di el ejemplo de antes para no entrar en varios, ¿no? La persona que sufre, el personaje egoico, por ejemplo, que busca admiración, que busca aprobación externa, sufre adentro, porque si no tiene esa aprobación, se siente vacío, se siente que no vale nada. Entonces hay una conexión con una frecuencia muy baja de sufrimiento, de carencia y de ser invisible. Cuando vos sentís que juzgás, donde hay juicio interior, entonces ahí es donde tenés que mirarlo. ¿Por qué hay un juicio interior? ¿De dónde viene? Porque ahí es donde necesitas corregirte. ¿Por qué es tan importante identificar al personaje egoico? Que puede ser que no lo veas porque estás tan perdida en tu personaje o tan perdido en tu personaje que no lo ves. Te convertiste en el personaje, en ese personaje. Entonces no sabes que hay un ser muy poderoso dentro de vos. El personaje te devoró. Entonces te aferraste tanto a ese personaje y crees que sos el personaje. Y por eso es una de las más difíciles, esta parte, ¿no? Buscar la raíz, que es la dimensión espiritual para poder ascender. Tenés que empezar a reconocer esos personajes, ¿no? ¿Cuál es la función de esas máscaras, de esa identidad que llevas? ¿Cuál es la carencia que cubren? ¿Cuál es la frecuencia baja, de emoción baja que cubren? ¿Cuál es el dolor que están cubriendo? ¿Por qué generaste esos personajes de inseguridad? Porque a medida que empezás a descubrirle, sacarle la máscara, empiezan a perder esa significancia. Porque ya vas a ver que, cuando vas a ver que no los necesitas más, porque empezás a recordar quién sos. Entonces, ¿para qué voy a usar este personaje que busca aprobación afuera si yo ya me apruebo adentro? Si yo ya me apruebo, ya me siento invisible. Entonces, empezás a despojar y eso es muy doloroso para el personaje que vivió con vos. Cuando se dan cuenta que ya no son imprescindibles, ¿no? Eh, estos personajes egoicos solo sobreviven y tienen un rol en la tercera dimensión, en la película que es la Matrix. Nada más que ahí, no existen otros planos. Son avatares. Entonces, para ascender, el proceso de ascensión, tenemos dos opciones. Para ascender, muere el ego y muere el personaje egoico. Se desarma esa parte. Cuando seguimos perdidos en esos personajes, porque no estamos listos, porque creemos que son los personajes, seguimos vibrando en una frecuencia baja. Seguimos en la Matrix. Bueno, ¿qué más? Vamos a desglosar más detalles les voy a hacer un poquito, pero no quiero entrar tanto porque ya este se está haciendo muy largo. Hay videos que son más largos porque necesitan más explicación, pero voy a desglosar un poquito más de estos personajes en otro video. Pero, por ejemplo, les voy a decir uno más. Bueno, les dije uno, ese está suficiente. En el próximo video les voy a hablar un poco más de otros personajes, quizás sea más corto, pero me voy a focalizar en estos personajes egoicos que, que están pasando por un duelo, porque los estamos soltando, nos damos cuenta que no son imprescindibles en nuestra vida ya, y entonces están pasando por mucho dolor, no nos quieren soltar. Pero no importa, nosotros queremos ascender y nosotros nos vamos a soltar. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, les agradezco que les pongan un like y que lo compartan, eh, que le pongan la campanita de notificación. Y bueno, nos vemos en el próximo. Les voy a poner el anestesiado, que está muy bueno ahora. Y en la próxima les voy a poner, vamos a hablar un poquito más de los personajes egoicos. Vamos a dar más ejemplos que les puedan ayudar a ustedes, a los que les cuesta encontrar su personaje, al menos al dar más ejemplos. Creo que eso puede ser una guía buena para que ustedes encuentren y agarren a ese personaje, ¿no? Como un trabajo de detective. Yo te voy a agarrar y te voy a desarmar y no te voy a alimentar más, ¿no? Y eso es una manera también de recuperar tu poder y recuperar la verdad de que sos un ser poderoso, un ser divino. Bueno,
Gente linda, gracias por estar acá conmigo compartiendo. Los quiero a todos y nos veo